Ypres es una localidad de la provincia belga de Flandes. Está rodeada por importantes campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, con varios cementerios militares, monumentos y museos de guerra, honrando los combates que se desarrollaron en esta área. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Ypres fue el centro de importantes batallas entre Alemania y las fuerzas aliadas. Aquí se enfrentaron ingleses y alemanes por primera vez en la guerra durante la Primera Batalla de Ypres. Fue el escenario del primer uso de gases venenosos en 1915, en el comienzo de la Segunda Batalla de Ypres. Fue aquí donde se utilizó por primera vez el lanzallamas. Y fue cerca de aquí donde, en la Navidad de 1914, se produjo la famosa tregua navideña que incluyó un partido de fútbol entre ingleses y alemanes. La ciudad de Ypres fue ferozmente defendida por los aliados, pues representaba el único territorio belga que no estaba controlado por los alemanes. Los múltiples monumentos, mausoleos y cementerios que se encuentran dentro y alrededor de la ciudad son silenciosos testimonios de los feroces combates y del sufrimiento de los pobladores. Para proteger la ciudad, se establecieron defensas alrededor de la misma formando una saliente. Las defensas aliadas eran observadas por los alemanes desde pequeñas elevaciones de terreno que dominaban el campo de batalla. Entre ellas se encontraban la colina 60, la colina Huy y el poblado de Passandel. Desde esas elevaciones, los alemanes podían dirigir el fuego de artillería. Aún hoy pueden observarse los impactos en los muros originales de los principales edificios de la ciudad. Las edificaciones que vemos hoy son reconstrucciones realizadas después de la guerra. En Ypres se concentraban las tropas aliadas, quienes luego de pasar por la puerta de Menin, continuaban su camino hacia las trincheras del frente, avanzando por Menin-Raud. A corta distancia de la ciudad, se encontraba un cruce de caminos conocido como Hellfire Corner, permanentemente observado y hostigado por la artillería alemana. Para romper el estancamiento de la guerra de trincheras, los aliados cavaron 21 minas debajo de las posiciones alemanas durante más de un año, depositando allí abajo unas 450 toneladas de explosivos. Las minas crearían brechas, por donde la infantería avanzaría, para tomar las elevaciones en posesión del enemigo, en 72 horas. El 7 de junio de 1917, se detonaron simultáneamente 19 de las minas que abrirían el camino para la infantería. Fue la explosión más grande de la era preatómica que se llegó a escuchar hasta en Londres. La colina 60 es una pequeña elevación artificial de 60 metros de altura, creada con los escombros de la construcción de una vía férrea cercana.
Aún hoy pueden verse los cráteres producidos por las minas y la artillería a más de 100 años del conflicto. Aunque se abrieron brechas en la primera línea de defensa alemana, los aliados ignoraban que había defensas adicionales de hasta 5 kilómetros de profundidad. El fuego de artillería de ambos lados destruyó el desagüe natural del terreno. Sumando esto a las fuertes lluvias, el agua comenzó a acumularse en el campo de batalla, inundando las trincheras, haciendo aún más difícil cualquier maniobra. Es en circunstancias excepcionales como estas en donde suceden eventos de valor extremo. La más famosa medalla al valor es la Cruz Victoria. Desde su establecimiento, solo se otorgaron 1.358 medallas. Y solo 3 individuos en su historia la recibieron 2 veces. Tal es el caso del capitán médico Noel Chabase, cuyos restos descansan en el nuevo cementerio Branhoek, en las afueras de Ypres. Después de 3 meses de combates, los aliados finalmente conquistaron las elevaciones. Un contingente canadiense tomó los restos del poblado de Passchendaele sin resistencia. Los alemanes lo habían abandonado. No quedaba nada reconocible. La tercera batalla de Ypres había concluido. Tras 3 meses de combates, con casi 1 millón de bajas entre ambos bandos, para un avance aliado de tan solo 5 kilómetros. En 1923, se construyó una nueva Menin Gate, esta vez como monumento, recordando a los 54.000 soldados británicos desaparecidos, los que no tienen una tumba reconocible. Tal es el caso de los hermanos Siebrecht, quienes murieron por la misma granada alemana en el mismo momento. Un tercer hermano, un oficial que se encontraba en otro lugar del frente, murió al día siguiente sin conocer lo que había sucedido a sus hermanos. Desde 1923, cada día a las 20 horas, se realiza una ceremonia en este monumento, conocida como de las Post, recordando a los caídos en combate. Esta ceremonia solo fue interrumpida durante los años de ocupación nazi.